El 2002 fue un año que marcó a todos los uruguayos. El país vivió la peor crisis financiera de la historia, y los salteños la sintieron con las particularidades propias de los sectores que marcan la economía del litoral. La aftosa, la devaluación en Brasil y la crisis argentina cayeron como un efecto dominó devastador sobre nuestro país. En enero de 2002 comenzó la corrida bancaria. La gente empezó a sacar el dinero de los bancos y a llevarlo a los cofres. Y el 20 de junio el Banco Central interviene el Banco La Caja Obrera, fecha en que el dólar sube de 17 a 25 pesos. Lo único que no se podía tocar, no se le podía tocar a los clientes eran los cofres, porque los cofres son inviolables, son inembargables porque justamente la gente paga un alquiler anual y nadie sabe lo que puede tener adentro. Pero la mayoría de la bóveda que en ese momento del Banco de la Caja Obrera estaba llena de dólares, porque yo era en ese momento era cajero del Banco de la Caja Obrera y veía cómo la gente salía de las cajas y daba la vuelta y los colocaba en los cofres. El 20 de junio disparó de 17 a 25 el dólar. Y después llegó hasta estar a 30, ¿tá? En un momento, pero en ese día pasó de 17 a 25, fue una hecatombe, porque la verdad que el dólar se venía comportando, siempre estaba dentro de los parámetros de 10, 11, 12, pero pasó de 17 a 25 un día para el otro. El 30 de junio de 2002 se decreta el feriado bancario, que duró hasta el 5 de agosto, fecha en que ya no abren el Banco La Caja Obrera, el Banco Montevideo, el Comercial y el de Crédito. El 24 de marzo de 2003 reabre el nuevo Banco Comercial, con los activos de los bancos liquidados y una reprogramación de los depósitos a 6 años, donde AEBU jugó un papel trascendental. Quiere decir que fue una salida muy buena que hubo en ese momento, más allá de que mucha gente no estuvo de acuerdo porque perdió, en ese momento había que perder algo. No se iba a pretender una cuestión de que hubiéramos perdido todo a que no se perdiera parte. Esa crisis tal vez se podía haber evitado. Yo creo que mucho tuvo que incidir el ministro de Economía de ese momento, tuvo mucho que ver. Pero bueno, no se frenó a tiempo cuando se debía haber frenado. Ya se veía, nosotros sabemos que somos un país muy dependiente de los países limítrofes que tenemos nosotros. Bueno, nosotros veíamos la crisis enfrente y nosotros estábamos acá y no hacíamos absolutamente nada. Y se veía que se venía, ya en la Argentina había habido corralito, era un desastre y bueno, todo se venía para acá y fue lo que pasó. Al frente de la Intendencia de Salto se encontraba el escribano Eduardo Malaquina, quien aseguró que la crisis llevó a que la administración hiciera solamente lo imprescindible, ya que el 52% de los contribuyentes eran morosos. Bueno, la Intendencia no venía bien, porque habíamos tenido antes de lo que nosotros hoy consideramos esta situación creada por la crisis financiera, veníamos con el problema de la existencia de las TOSA. Las TOSA afectó muchísimo la economía del país y naturalmente al interior del país y naturalmente a Salto, porque se prohibió la venta de ganado, se prohibió la movilización del ganado y no había un impuesto que era el del 3% de la venta de ese moviente, que no se podía recaudar nada. Por otro lado, los propios productores fundamentalmente estaban en una crisis financiera porque tenían totalmente paralizadas sus ventas y todo eso había arrastrado a la Intendencia a una situación muy difícil. El 52% de los contribuyentes no podían pagar sus impuestos. La Intendencia tuvo que hacer prórrogas de ese pago, tuvo que dar facilidades de pago. Algunas de las medidas tomadas por el máximo jerarca departamental fueron la reducción de sueldos y el cese de los pagos ante UTE y OCE, así como los aportes al BPS de los funcionarios. Medidas que resultaban insuficientes, ya que la reserva de $2 millones con que contaba la Intendencia seguían reduciéndose. Naturalmente se resintió toda la estructura, los funcionarios municipales cobraron mucho menos. Nosotros habíamos advertido ya la existencia de la crisis porque mes a mes las reservas que nosotros teníamos en la Intendencia, que siempre tuvo reservas, la Intendencia de Salto siempre mantuvo más o menos unos $2 millones para atender el presupuesto, pero ahí se fue agotando. Nosotros día a día estábamos pidiendo la información al contador municipal de cómo venía la recaudación y cada vez bajaba. Y a mí me pareció correcto decirle a los funcionarios que los sueldos son sagrados y que había que pagarlo.
había que hacer restricciones, detención horaria, qué sé yo, bajar los costos, pero siempre que el funcionario llegara a fin de mes y pudiera atender sus obligaciones, sobre todo con el comercio y con lo que significaba para ellos. El sector empresarial también vivió esta crisis como un caos total, en todos los rubros, desde los pequeños comerciantes hasta los más grandes. Y las medidas que se tomaron involucraron a todos los trabajadores. Y fue una crisis total, un caos total. Cerraron 4 instituciones bancarias de importancia, que tenían una cartera de clientes muy importante. Hubo un corralito de los depósitos, un cierre, por lo tanto las empresas no tenían más asistencia de crédito, no había cheques diferidos. Las empresas que eran cumplidoras al no cobrar, porque todo es una cadena, es un engranaje de una máquina en el cual afecta totalmente a todos los rubros. Y había mucho personal que por no mandarlo al seguro paro, incluso que no tenía los días trabajados o no se llegó hasta un acuerdo entre el empresario y los trabajadores de hasta realizar una rebaja de sueldos, totalmente de acuerdo entre ellos, hasta un sacrificio total entre todos. Muchas empresas lamentablemente quedaron por el camino, no pudieron soportar. La mayor cantidad de empresas de parte de comercio es Calle Uruguay, y le decían en esa época el gran hermano, decía, porque todos los meses se iba uno de... Para Miguel Herrea, director del centro comercial desde el año 2001 al 2007, la crisis del 2002 dejó muchas secuelas, con una recuperación que llevó más de 5 años y además trajo problemas familiares y de salud. Era la situación que todos veíamos que perdíamos todo, el trabajo de años, empresas realmente importantes y que fueron cerrando también, y que el temor de uno también que no le pasara. El sector de los trabajadores se vio altamente perjudicado, y según datos de la oficina del BPS de Salto, en el mes de noviembre de 2002 se presentaron 1.649 solicitudes de subsidio por desempleo, llegando a pagarse 3.792.000 pesos. Bueno, los trabajadores fue una época de crisis total, no se podía sacar un préstamo, no había un peso en la calle, había un desempleo total. No quisiéramos que nunca más volviera esa época, era huelga por todos lados, era marcha contra marcha, no había solución. La variación monetaria afectó también a los deudores en dólares, y una de las representantes de esta movilización, María Luisa Nogueira, ante la falta de respuesta de todos los sectores políticos, llegó a realizar una huelga de hambre en 3 oportunidades. Perder la vivienda, la única casa, nuestro techo, nuestros sueños, nuestro sacrificio. Ese era el gran temor y lo que le pasó a muchísimos de nuestros compañeros, ¿no? Porque muchos no pudieron salvar su vivienda y fue el motivo de muchas pérdidas de vida, muchas pérdidas de salud, ver incrementada la pobreza, cosa que nosotros lo denunciamos a los políticos y cosa que no encontramos respuesta. La solución para los deudores en dólares fue llegar a un acuerdo caso a caso, de manera particular, y en Salto se contó con el apoyo de la Universidad de la República a través de la doctora Parteri, así como la creación de la Oficina del Consumidor. Asimismo, aseguró Nogueira que aún continúan deudas y litigios judiciales de esa época. Hace poquitos días Fanny me llamó y con mucha emoción me agradecía y anteriormente había llamado al doctor Marcelo Lira para agradecer porque hacía poquitos días había levantado su vale y había terminado de pagar su casita, y eso es motivo de satisfacción, eso no tiene precio. Las movilizaciones llegaron incluso al orden estudiantil, y el 9 de agosto de 2002, en un hecho histórico, 480 estudiantes en asamblea llevaron a cabo la primera ocupación documentada de la Regional Norte de la Universidad de la República, en una ocupación que duró 9 horas. La ocupación duró 9 horas y que fue de alguna manera lo que dio inicio al resto de la huelga general que posteriormente se decretó por parte de la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay el domingo siguiente a la ocupación que realizamos en la Regional Norte. Y además fue histórico porque fue el primer local universitario que se ocupó en la huelga del año 2002. ¿Recuerda lo que fue la crisis del 2002? No, ya sabía. Mis hijos se fueron en ese entonces. ¿Se fueron del país? Del país, sí. Fue muy triste. ¿A dónde se fueron? A Dinamarca.
¿Y ahora siguen allá? Siguen allá, sí. No somos los dos solos, pero la situación económica incidió en todo. Recontra difícil, sí, pues porque no, todo lo que se invertía se perdía, así que salimos casi que sin nada. Apicultor era yo, y bueno, complejo, sí. ¿Cuáles eran las mayores dificultades? Y bueno, caída de muchas empresas, ruptura del dólar, caída de precios. ¿Tuvo que ajustarse en la familia también? Sí, tomar créditos que después no se pudieron pagar. Sí, momentos duros, complejos, embargos. ¿Continúa con su empresa? Y sí, sobrevivo. El dicho mío en aquella época era que el que quedara con la cabeza sana quedaba vivo. Y bueno, parece que yo seguí con la cabeza sana. ¿Cuál fue el problema mayor de aquella época? Y la falta de plata y las deudas, ¿no? Principalmente las deudas, fíjate que eran casi 800.000, creo que deudores que había, ¿no? Y quedaron todavía, no sé en qué habrá quedado eso, pero eso quedó. ¿Cuánto habrá costado recuperarse de eso? Y ahora prácticamente nadie habla, o sea que o la perdonaron o quedó en la bolsa, ¿viste?